La siguiente es la historia de un pueblo llamado Paraíso, un lugar que se creó con la esperanza de los desplazados por el terremoto de Yungay y que luego fue asolado por el narcotráfico, pero que después de una dura historia logra renacer gracias al cacao, demostrando que hay alternativas a la droga. El reportaje es de Luis Miranda. Su historia podría ser el argumento de una fiebrada novela de realismo mágico, pero no tiene pizca de ficción. 1000 muertos registrados en el informe de la Comisión de la Verdad en plena guerra antisubversiva, sin contar desaparecidos que solo el río Guayaga sabe cuántos son. Paraíso llegó a tener tantos millones de dólares por la venta de drogas que aquí, en medio de la selva inaccesible, algunos narcotraficantes se hicieron enterrar en nichos de mármol de Carrara. Paraíso en los años 80, 85, 90, 95 era pues conocido nacional y mundialmente por el problema de la coca. Entonces era un valle de mucha potencialidad económica, una economía ficticia que no ha durado como usted ve ahora. Aquí, al lado de cultivos de coca, aún quedan las ruinas de un local nocturno donde la venta de los licores más finos y la llegada de vedets y artistas más famosos del Perú era cosa común y corriente. ¿Cuánta plata llegó a tener Paraíso en su época de apogeo de la coca? Sin temor a equivocarme, un promedio más de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. Sí, que trajo el narcotráfico a Paraíso. Todo ese dinero que llegó, no ha quedado nada en Paraíso. Aquí están los restos del búnker del narco que contrató decenas de sicarios para combatir contra Sendero Luminoso y que en el último momento de batalla perdida fue rescatado por el ejército, según testimonio de sus pobladores. Aquí quedan las casas despedazadas del primer Paraíso, el que fue bombardeado completamente por las Fuerzas Armadas para aniquilar a los subversivos, pero que dejó sin dónde vivir a sus habitantes. De 10.000 pobladores, Paraíso se redujo a menos de 100. En esta parte donde estamos observando era su jacuzzi de Machi, el narcotraficante peruano. Todavía queda de los pisos con puntos de brillantes y ahora está destruido otras cosas. ¿Y por qué parece un motel? Machi lo hizo esto porque acá tenía su gente. Aquí tiene 26 cuartos. Estos cuartos, cada cuarto era para que los sicarios de Machi vivían acá mismo y le cuidaban a Machi y era donde acopiaba también la droga acá. ¿Y eso tenía un aspecto agradable, cierto lujo? Sí, era un aspecto muy bonito de lujo, su sala tenía sus bungalows de recepción, era una cosa con todas las comunidades del caso. Ya acá en Paraíso han llegado vedetes, artistas, cantantes que estaban en moda de aquellos años. Y las personas que aquí han vivido en Paraíso perfectamente se recuerdan, sino que el problema es que no quieren decir ellos nada. Esta es una historia que no se debe olvidar. Un pueblo que empezó como una gran promesa del Estado, pero al que el olvido dejó sumido en la devastación. El deseo de sus pobladores es que esos hechos no vuelvan a repetirse. Hay documentos que prueban que este valle de Paraíso ha sufrido tremendamente. Los que han vivido en Paraíso y los que no se han ido a otros sitios, porque el problema ya era demasiado fuerte, solo recuerdan 4 cosas: mucho dolor, mucha tristeza, mucha lágrima y mucha sangre derramada. Paraíso está ubicado en una zona aún de difícil acceso, en el distrito huanuqueño de Cholón, en el límite con la provincia de Tocache, junto al río Guayaga. Para cruzar sus linderos no existen puentes, solo balsas. Esta inaccesibilidad hace aún de este lugar, donde no hay policía nacional, un corredor perfecto para el narcotráfico y la subversión. Aquí vive el otro Artemio. Alcalde de Paraíso en periodos sucesivos, Artemio Miranda es el hombre que ha liderado el resurgimiento de esta zona, un lugar con tierras tan ricas que aquí la coca florecía a manos llenas. El Valle del Guayaga producía casi el 70% de la coca que se consumía en el mundo. Se llenó Paraíso de colombianos y colombianas, mexicanos, bolivianos, americanos por el narcotráfico. Bueno, mundialmente se le conocía a Paraíso con la exportación de la mafia, ¿no? De droga que salía por toneladas de acá. La historia de Paraíso comienza con el devastador terremoto y alud que arrasó Yungay, Ancash, en 1970. 40 familias yungaínas fueron animadas por la dictadura de Velasco Alvarado a cruzar los Andes y colonizar la selva virgen. Les construyeron casas de material noble y les dieron apoyo económico para que hicieran de esta selva el paraíso de sus sueños. Pero cuando la ayuda estatal se terminó, cuando les fue imposible sacar por sí mismos sus productos, empezaron a sembrar coca. Los narcos llegaban hasta el último rincón en busca de insumo.
En algunos años, este poblado aislado del país se convirtió en el paraíso de la droga. Aquí era un nightclub llamado Naranja Mecánica, donde había mujeres, tragos, whiskies, mucho dinero, muchas mujeres hermosas, ¿no? Y mucha diversión, mucho trago. Paraíso llegó a tener 11 aeropuertos clandestinos y cientos de habitantes colombianos dedicados al narcotráfico. Paraíso vivía en la opulencia, se sembraba tanta coca que no había espacio para otros cultivos y hasta los plátanos debían ser traídos de otras zonas del país. Algunos nichos también que eran rotos, y los nichos para sacarle a los muertos, quitarle su pulsera de oro, su reloj de oro, su diente de oro que tenían. Hoy hay un colombiano que le han enterrado, tenía su collar de oro, todo eso. También lo han sacado, todo el nicho era destapado. Por eso sí está en estas condiciones. El narcotraficante que hizo historia se hacía llamar Machi, era peruano y aunque en un principio colaboró con Sendero Luminoso, cuando la subversión secuestró a su familia, Machi combatió contra los senderistas en una batalla que aquí nadie olvida. Al día siguiente de la balacera, eso a las 5 de la mañana aproximadamente, 3 helicópteros vuelan sobre Paraíso. Un helicóptero asienta y 2 en el aire. Lo sacan a Machi herido en una de las piernas, porque le había impactado un proyectil. Ya no tenía gente ya. Entonces Sendero estaba ya avivando por la victoria de Machi, que supuestamente le capturaban vivo. Después del rescate de Machi, siguió un bombardeo interminable a Paraíso que obligó a huir a todos. El 92, 93, 95, Paraíso queda despoblado. Queda un Paraíso, es como un cementerio, porque después del bombardeo que hace el ejército en Paraíso, las familias salieron dejando todo lo que tenían, ropa encima, trataron de escaparse a donde pudiesen. Como las pocas viviendas que habían construida de material noble han quedado prácticamente destruidas, la maleza, la vegetación lo fue consumiendo poco a poco. Las viviendas que han sido de madera, así como esta vivienda de acá de tabla, lo quemaron, fue destruido. Aquí la violencia de Sendero dejó una marca imborrable. Ya a partir de las 6:30, 7 de la noche, ya Sendero llamaba a una reunión que llamaba juicio popular, y ahí era fijo ya para muertes. En los años anteriores, aquí en esta plaza donde estamos acá parados de Paraíso, era pues, se puede decir burlamente el camal de humanos donde Sendero tomaba las vidas de las personas. A uno de ellos los mataba con arma, a otros les mataban con cuchillo, les picaban así como hacer picar cualquier cosa, ¿no? O sea, le picaban en la nuca. Sí, le picaban en la nuca, le picaban en el cuerpo, convaleciente la persona, y con la sangre de esa persona que estaba ya derramando, enfocaban en la noche a las caras de las personas que estaban observando la reunión. Al ver que estaba toco nervioso, así paludeciendo, les agarraba la sangre y les ahogaba así. Y no contento con ellos, les hacían bailar encima de los muertos. Pero tampoco se olvidan los atropellos de las Fuerzas Armadas. Porque el ejército mató bastante. Pobre gente, cuando lo ponían al calabozo, lo sacaban para matarlo, como a las 1 o 2 de la mañana, a puros golpes. Historias dramáticas, pero que forman parte de nuestro pasado y que es importante no olvidar justamente para que no vuelvan a suceder. Pero cuando regresemos, cambiamos un poco el tono y seguimos en Paraíso, pero con su renacimiento.